Seguimos en la Mira, seguimos en BTV. Este bloque recibimos a Ricardo Galarza, periodista, analista internacional, para justamente dimensionar lo que está pasando. Esto podemos decir que es un atentado de Donald Trump contra el libre comercio y el orden establecido a nivel mundial. Sí, no sé si es un atentado, pero por lo menos es un terremoto en medio de ese comercio internacional que se había mantenido más o menos estable desde hacía los últimos 35 o 40 años con la globalización, y cuando el mundo empezaba a discutir si la globalización estaba llegando a su fin o tiraba un par de décadas más hasta mediados de siglo, bueno, Trump le puso aranceles hasta los pingüinos, y esto no es una exageración, ¿no? Le puso aranceles a las islas Heard y McDonald, donde solo habitan pingüinos, ahí le puso 10%. No sabemos qué es lo que le van a exportar los pingüinos, pero Trump se quería proteger de todos modos. Hay quienes hablan de una maquinaria de ingeniería geopolítica atrás de cómo se establecen los aranceles a los distintos países, pero en realidad la ecuación es bastante simple. Si vos le exportás 50% más de lo que importás de Estados Unidos, agarra Estados Unidos ese porcentaje, lo divide entre dos, vas a tener un 25% de arancel. Esto con un mínimo de 10, o sea, si estás 20% por debajo de exceso de exportaciones, entonces te van a poner el 10% como en el caso uruguayo. Es bastante simple. Sí, en el con caso poca uruguayo, lógica, ¿no? En el caso uruguayo fue diferente porque fue ese 10% universal que le puso a varios países. Pero en muchos casos hizo lo que vos decías, ¿no? Agarró el déficit comercial que tenía ese país y lo dividió por lo que exportaba ese país. Entonces le daba, viste esa pizarra famosa donde se presentó Trump, que había países que tenían un arancel de 90%, Camboya creo que 97%, un disparate total. Trump lo vendió como si ese porcentaje fuera el arancel que se le cobra o las barreras comerciales que ponen no los otros países. Lo denominaron, el grupo de Trump o el equipo lo denominó como barreras no arancelarias, pero en realidad no hubo nada de eso. Lo que hicieron fue una simple división, y eso lo publicó en su cuenta de Twitter el famoso periodista financiero que se llama James Surowiecki, que era el famoso editor de la página de la New Yorker, de financiera de la New Yorker, y fue viendo y dice, pero acá está, este es el tema, ¿no? Esto no tiene nada que ver con los aranceles. Estos no son los aranceles que ponen, decir, ni son tampoco barreras no arancelarias. Esto no es una medida defensiva, porque si en realidad lo que hiciera Estados Unidos es imponer aranceles en contraposición a aranceles que se le imponen a Estados Unidos, se podría verlo como una cuestión defensiva. Esto es una ofensiva contra justamente el exceso de exportaciones que pueden llegar a tener los distintos países del mundo contra Estados Unidos. O sea, la motivación son dos. Una, reindustrializar Estados Unidos, lo que dice Trump. Ahora miles de empresas, de fábricas van a volver a Estados Unidos, cosa que está por verse, ciertamente, y después revertir la balanza comercial. O sea, que con todos esos países que vos viste, Estados Unidos tiene un déficit comercial importantísimo, ¿no? Entonces, habrás visto que a Japón le metió 24%, a Corea del Sur 25%, a la Unión Europea 20%. Todo esto es adicional a lo que ya tenía, ¿no? Bueno, ni hablar el del 34% a China. Eso obedece a que él, al querer reindustrializar, no solo que se vuelvan las empresas, sino que además revertir la balanza comercial, entonces, claro, no va, por eso los países latinoamericanos dicen, a nosotros nos tocó la parte más baja. Y sí, porque como él quiere reindustrializar Estados Unidos, la lógica de él es gravar a los países más industrializados, Japón, Corea del Sur, la Unión Europea, y aparte le molesta muchísimo, él tiene una obsesión con la industria automotriz. Él dice, los europeos nos venden millones de autos, y, los BMW, los Mercedes, los Volkswagen, dice, y no nos compran uno a nosotros. Cosa que es cierto, obviamente, ¿no? Pero es un tema de mercado también, ¿no? O sea, los otros hacen autos mejores y más económicos. Y los japoneses lo mismo, dicen, nos inundan el mercado y no nos han comprado un auto. Entonces Trump quiere volver
el Made in USA, aquel Made in USA, hacerlo otra vez, el país hegemónico en cuanto a producción y en temas económicos, pero yo creo que, y obviamente, la globalización de los últimos 35, 40 años, vamos a ponerle así, devastó los empleos de manufactureros en Estados Unidos, todo el Rust Belt, todo el cinturón del óxido ese cayó muchísimo y se perdieron millones de empleos, y eso es cierto, y mucha gente fue a dar al seguro de paro, y bueno, y fue tremendo, ¿no? Pero revertir eso ahora, 30, 40 años después, ya pasaron una o dos generaciones que los tipos no saben ni manejar una llave inglesa, hay una Stilson, me explico. Los americanos hoy tienen otros trabajos. Claro. ¿No? Algunos obviamente están desempleados, ¿no? Pero digo, tienen otros trabajos que no son en el sector manufacturero. Entonces, no sé si tiene la mano de obra calificada para hacer lo que quiere hacer realmente, por un lado, y por otro lado, la otra mano de obra que puede tener son los inmigrantes y está haciendo deportaciones masivas. Entonces, no sé muy bien su plan, a dónde va, y en todo caso parece sí una cosa un tanto disparatada en este momento al menos. ¿Y a qué grupo, digamos, de presión o de influencia responde todo esto? En el sentido de, sí, es fácil ver que esto empatiza con un electorado estadounidense que está ávido justamente de mejores condiciones de empleo, mejores oportunidades, y que por ahí esto parece un camino facilista a obtener ese tipo de cuestiones que después, como vos decías, veremos si se concretan o no. Pero después otro grupo importante para el triunfo de Trump, el empresariado, no está viendo con muy buenos ojos, no sé si las medidas en sí o la velocidad que está tomando esto y las posibles consecuencias. La velocidad es realmente tremenda, como vos decís, los mismos high-tech, billonarios high-tech que lo apoyaron, Jeff Bezos, y sobre todo Elon Musk, Zuckerberg, y todos estos han pedido, en esta caída de la bolsa estos días, han perdido cientos de millones de dólares. O sea que eso no está tan claro para ellos en este momento, me imagino. De todos modos, como vos decís, grupos de presión, o sea, él no obedece a ningún grupo de presión. Él realmente cree y está convencido de que va a volver el reloj 35 años para atrás. Obviamente la globalización fue un proceso que podemos criticar ampliamente, pero que es una realidad, es imposible de negarlo. Entonces, ahora, echar todo eso para atrás, en un país como Estados Unidos, a mí me parece que va a ser devastador, ¿no? Y para el mundo ni hablar, todas las cadenas de producción, la cadena de suministro, todo esto, bueno, ahora vamos a hablar de cada país, ¿no? Pero digo, es un ejercicio, primero, como vos decís, de un paso aceleradísimo, que no le ha dado tiempo a nadie a reaccionar. El otro día me decía un ex colega de Washington, me decía, y el Congreso está pintado, porque el Congreso obviamente juega un gran rol en la política comercial de Estados Unidos. Pero es que no es que está pintado, es que han sido tantos los cambios, las órdenes ejecutivas en poco más de 70 días de gobierno de Trump, que no le ha dado tiempo a reaccionar a nadie, no le ha dado tiempo a reaccionar a los países. Viste que los países empiezan, Europa primero dijo una cosa, ahora cuando vio los aranceles se quedaron un poco callados. Es un momento de gran incertidumbre en el mundo, y aparte otra cosa muy importante que está pasando en este momento, Fede. Y es que vos recordarás que en la famosa pizarra de Trump estaba arriba China, sí, con 34%. Entonces, China a los 2 días, a los 3 días, respondió con sus propios aranceles, 34% a todos los productos estadounidenses que entren a China. Entonces Trump les dijo anoche que si no levantaban ese 34%, él hoy al mediodía, o sea, en unos minutos de hora de Washington, les ponía 50%, con lo cual van a ser 104%. ¿Vos te imaginás China con 104%? Es decir, el producto que entra de China a Estados Unidos termina costando el doble para el consumidor de lo que costaba hasta el momento. Va el triple, ¿no? Porque es 100%. Y a obviamente todo esto tiene un costo para la economía estadounidense y tiene un costo para
el estadounidense medio, ¿no? Que va a pagar mucho más caras las cosas que recibe, pero también para la cadena de suministros, es decir, para todos los procesos que suceden hasta que un producto llega al usuario final, que por más que diga Made in USA, tienen buena parte de sus componentes, en la mayoría de los casos, hechos en distintos lugares del mundo. Entonces, como pasa con el Made in donde sea. Los autos, vos hablabas, bueno, los autos cruzan la frontera con México e incluso con Canadá varias veces antes de terminar en una concesionaria en Estados Unidos mismo. Entonces, bueno, ¿qué posibilidades tiene Trump de que todo esto no influya negativamente en el apoyo que puede llegar a tener de la gente porque no esté dispuesta a pagar los costos de corto plazo, que según él van a ser pocos y bastante inocuos? Lo que dicen los análisis, si se puede confiar en alguno en este momento, ¿no? Hay que aclarar eso. Pero bueno, digamos los ejecutivos más conspicuos, ¿no? O sea, el jefe de JP Morgan y el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell. Ambos dijeron que se venía un proceso inflacionario, eso es una suba de precios tremenda. Inclusive Powell dijo, viste que la Fed, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, es autónomo también del Ejecutivo, y dijo, y nosotros vamos a hacer todo nuestro alcance para combatir esa inflación. O sea que se viene también una suba en las tasas, ¿no? Entonces va a estar muy complicado para el americano de clase media, que va a empezar a ver subir los precios de una manera tremenda. Ahora, a nivel geopolítico, en este tú por tú de China a Estados Unidos, ¿quién pierde más? Yo creo que pierde más China, ¿no? Porque en una guerra comercial, porque ya es lo que es, y si estamos llegando a lo que estamos llegando ahora, el país que más pierde es el que tiene superávit en la balanza comercial, el que más le vende al otro. Y China tiene un problema no menor en su mercado interno, como vos lo sabés. Entonces, también eso le da un aliciente a Trump, que pareciera que supiera eso y que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias en la guerra con China, porque esto ya no es el arte de la negociación, que él escribió ni nada de eso, que él dice apunto arriba y después voy al medio. No, esto va viste que va con China y va con todos los boletos. Le preguntaban a Trump en el fin de semana qué tanto de esto era algo que efectivamente se iba a ejecutar o qué tanto de esto era un elemento para tener en la negociación. Y él respondía las dos cosas. Sí, responde las dos cosas, pero cada vez es menos la negociación y más lo que queda permanente. Porque también, yo me acuerdo, esto lo dijimos en noviembre acá, vos estabas, y cuando todo el mundo decía, no, esto es un bluff de Trump, después se calma. Y yo dije, no, esto va a afectar incluso a los productores uruguayos y como lo vamos a ver ahora, lo terminó afectando. Y él no se baja del caballo en muchos casos. Mirá, muchos dicen, no, porque vamos a negociar con Trump, ¿no es cierto? Muchos países, ¿no? Estamos esperando para negociar, sobre todo los que tienen TLC, Uruguay también, por el tema de la carne. Más de 50 ya iniciaron conversaciones según el propio Departamento de Estado. Ahora, ¿cuántos de ellos tuvieron éxito? Te pregunto yo. Ayer estuvo Netanyahu en la Casa Blanca, ayer de tarde. Si hay un país y un mandatario que tiene influencia en Estados Unidos, en cualquier presidente de Estados Unidos, pero sobre Trump, es Netanyahu. A Israel, Trump le clavó 17% de cero, porque tenía TLC, o tiene, bueno, ya no sé si tiene o no tiene. O sea, son papeles. De 0% a 17% de los productos israelíes. Entonces Netanyahu fue y le pidió si se lo podía bajar a 10%. Y Trump le dijo que no. Entonces, si Netanyahu no puede negociar, no está tan fácil negociar con Trump, me parece a mí. Y después hay otros aranceles que me parece a mí que están para quedarse, ¿no? Por ejemplo, los aranceles esos al acero, ahí está Brasil, ahí está Argentina, le metió 25%, a los autos, como estamos hablando, todo lo que es industria, como te digo, reindustrializar, todo lo que es industria, esos me parece que están para quedarse. Después, los países del TLC, los que tienen TLC, Chile, hablemos de Colombia, Perú,
esos tienen, me parece, más espacio de negociación. Incluso Uruguay, con el tema de la carne, que es lo que más le afecta y es lo que quiere negociar Uruguay, según escuché a varios voceros del gobierno. Hay una imagen que ponía Diego Aboal, economista y exdirector del INE, que me parece muy gráfica de todo esto, de la filosofía detrás de todo esto. Porque Trump no le está exigiendo al mundo que reduzca su déficit comercial. De hecho, si uno compara el arancel que le impone a la Unión Europea y compara el que le impone a Malasia, es prácticamente el mismo. Y sin embargo, y eso tiene que ver con que el déficit en porcentaje, es decir, el exceso de exportaciones sobre importaciones de ambos países son más o menos parecidos respecto a Estados Unidos. Pero Malasia es la décima parte, explica la décima parte del déficit de lo que explica la Unión Europea. Entonces le estás pidiendo y le está incentivando por las malas a todos los países del mundo a que reduzcan a que se cierren su exceso de exportaciones a Estados Unidos. Claro. Decía Boal, esto es como ir a la peluquería y exigirle, en nuestro caso, al peluquero, que si quiere que nosotros seamos clientes, bueno, que nos compre servicios periodísticos. Y si no quiere servicios periodísticos, bueno, vamos a ir a otra peluquería. Eso lo que hace es acotar enormemente el espacio de comercio que puede llegar a haber, que se basa en el concepto de ventaja comparativa de David Ricardo, siglo XIX, principio del siglo XIX, que decía, bueno, país que se especializa, país que sale ganando, claro. Y que cada uno produzca. Ahí está la clave. Si Uruguay es bueno produciendo carne, no se ponga a producir smartphone. Pero, que venda carne y compre smartphone a otro lado. Ahí está la clave. Lo que dice Trump no es cortame el pelo que yo te ve y comprame el servicio periodístico. Lo que dice Trump es cortame el pelo y después vení a casa y yo te corto el pelo a vos. Porque es lo que él dice, ¿no? O sea, todos los autos que ustedes nos venden nos tienen que comprar, a nosotros lo mismo. Entonces, claro, no es el mercado de Japón, el mercado de la Unión Europea, no está ávido de comprar los autos americanos. Y lo mismo que el peluquero de la esquina de tu casa no va a querer irse a cortar contigo. Conmigo ciertamente lo dudo mucho, ¿no? Pero bueno, y eso es lo que los mercados hoy están viendo, esta caída de 10% en la bolsa estadounidense en 2 días, tremendo, de 15% en los mercados promedio de Europa en 3 días, de mucho más en el bloque asiático. Sí. Los mercados están viendo que, bueno, se achica las posibilidades de crecimiento del mundo, se cae la demanda, fuerte caída de los precios de los combustibles, de varios de los productos agrícolas de Uruguay. Bueno, justamente mucha gente dice, esto también es una oportunidad, y es cierto, cada crisis, cada cimbronazo de estos puede ser una oportunidad. Ahora, por ejemplo, como vos bien decís, el hecho de que Estados Unidos, la primera potencia, se cierre, hace que muchas otras sigan el ejemplo, por lo mismo que vos decís, y además esos mercados, o sea, por ejemplo, China le vende todo lo que le vende a Estados Unidos, que le vende una cantidad, es menos que hace 10 años, que le vendía casi el 20%, ahora le vende creo que el 13%, pero digo, eso no se lo vende más nadie, ¿me explico? Entonces, Uruguay puede ser que, eso sí, porque viste que se está hablando mucho de que Brasil podría haber la oportunidad, esto es una especulación absoluta, ¿no? Yo digo, puede ser, pero es un poco remoto, pero de todos modos dicen, Brasil se podría haber beneficiado porque como China le está metiendo aranceles recíprocos a Estados Unidos, entonces los productos agrícolas, Brasil, potencia agrícola, le puede vender más a China. Entonces nosotros también le podríamos, pero es todo especulación. Bueno, sobre eso te invito en el próximo bloque a seguir profundizando y sobre todo entendiendo los impactos a nivel local. A ustedes los invito a una tanda y a la vuelta seguimos con más en la mira. Seguimos en la mira, seguimos con Ricardo Galarza analizando las consecuencias de las medidas arancelarias de Donald Trump y ahora vayamos al plano uruguayo, a ver cómo nos toca todo esto. Salimos dentro de todo de los menos perjudicados, o sea, podemos decir que conseguimos la tan anhelada preferencia arancelaria en el acceso a Estados Unidos. Bueno, yo creo que eso ya es exagerar. Porque, mirar demasiado el vaso medio lleno. Sí, porque efectivamente, o sea, sí, es ver el vaso medio lleno porque efectivamente hay una suba de aranceles muy importante que va a afectar significativamente a algunos sectores uruguayos, que ahora lo vamos a ver.
y en particular al sector que Uruguay más exporta a Estados Unidos, que son las carnes. Y por otro lado, también los productos uruguayos no es solo que van a pagar más los productores, van a pagar más en aranceles, y ahora vamos a ver los números que no son menores. También el producto uruguayo va a perder competitividad. Por ejemplo, la carne uruguaya que entra hoy por hoy, los primeros 20.000 toneladas, entran con cero arancel cero, y paga, después todo lo que pase arriba de ese límite, pagan 26%. Ahora van a pagar 10% de esas primeras 20.000 toneladas y los siguientes se van a ir Veamos en pantalla los números que nos trajo Ricardo. A 36%. Entonces, ahí lo tenemos, la carne, ¿no? Antes pagaban las primeras 20.000 toneladas, arancel cero, y 26,5% pagaba fuera del límite. Ahora van a pagar 10% de esas primeras 20.000 toneladas de carne y 36, o sea, a todos se les suba 10%. Ahí va. Eso eso significa, como te decía, no solo que van a pagar un arancel considerablemente mayor los productores uruguayos, sino que la carne uruguaya pierde competitividad contra otros mercados de exportación que entran a Estados Unidos exentos de arancel, como por ejemplo Canadá con el TEMEC. Entonces, para cuantificar todo eso no es sencillo. Para darte una idea, tenemos que el arancel promedio de Uruguay era de 6, ahora va a ser de 16. Uruguay pagaba, creo que el año pasado pagó del orden de los 60 millones de dólares en total en aranceles a Estados Unidos, ahora va a pagar 160. Para un país como el Uruguay, 100 millones de dólares no es poco. Sí, en ese sentido, Uruguay pierde ventaja respecto a los productores domésticos de Estados Unidos. Lo cierto es que los competidores externos que tenían el mercado estadounidense también enfrentan esta situación. Canadá no. Bueno, salvo Canadá, pero Nueva Zelanda, Australia, sí, países productores con una oferta comercial similar a la de Uruguay, también enfrentan esa suba, con lo cual sí hay un perjuicio. Quizás no es el peor escenario. Yo creo que en todo caso, si ese es el escenario, ojalá sea ese, que no vayamos a competir con los productos canadienses que tienen, obviamente no es el corte premium nuestro, que es de una gran calidad, pero sí va a pasar que los consumidores americanos entonces van a tener que estar dispuestos a pagar más por esos cortes uruguayos. ¿Me explico? Todo bien. Es probable que la calidad del producto uruguayo, de la carne uruguaya, supere todo eso. Pero no va a ser fácil, ¿eh? ¿Y hay un escenario en todo esto, algún escenario posible de los que se vienen en medio de toda esta incertidumbre, en que Uruguay pueda sacar alguna ventaja, algún provecho de esta situación? Bueno, lo que acabamos de decir, es probable que al ponerle China en los aranceles retaliatorios a Estados Unidos, esos son mucho de lo que vende Estados Unidos son productos agropecuarios. Podría ser que por ahí entre, pero no te olvides que hay otros. Lo bueno es que Uruguay, vos sabés, vende mucho software y productos de tecnología de la información, no solo carne, ¿no? Andan ahí. Un año supera la carne, un año lo supera el software uruguayo en las ventas a Estados Unidos. Eso sigue entrando, no digo va a seguir entrando, digo sigue, porque con Trump no se sabe. Sigue entrando con arancel cero, porque eso entra bajo la categoría de servicios. Entonces, esa sí es una buena noticia. Está el temor en la industria uruguaya del software que Estados Unidos implemente alguna medida no arancelaria. Por ejemplo, limitar la capacidad de las empresas estadounidenses para la contratación de servicios fuera de frontera. Ese escenario sí afectaría a la industria local. Fue alguna promesa, digamos, al respecto en la campaña, sí, pero bueno, todavía no está teniendo ninguna amenaza de concreción en el corto plazo. Y él en la campaña dijo, no importa que sean bienes y productos o servicios, porque en este caso entran como servicios, pero hay que ver, ¿no?, qué tipo de servicios son. Pero en cualquier caso, dijo, los servicios le voy a meter igual el 10%. Entonces, claro, ahí... De todos modos, a los productores uruguayos, a los exportadores uruguayos de software y de tecnología de la información, les sigue
sirviendo Estados Unidos, aún con el 10%, para que te des una idea de cuán proteccionista es el resto, ¿no? Y en materia geopolítica, ¿esto puede llegar a traernos alguna ventaja? Quiero decir, si Europa, Asia empiezan a generar espacios, no por el lado de imitar las medidas de Trump, sino más bien por intentar generar la contraofensiva, sí, por el lado más ideológico de incentivar el libre mercado y generar acuerdos, ¿eso podría traer a Uruguay beneficios? Me encantaría ser optimista, pero vos sabés que estamos negociando hace 25 años un acuerdo Mercosur, la Unión Europea, y todavía no se han concretado. Ahora se empieza a hablar que con esto es posible que se vaya a destrabar ese acuerdo. Yo realmente lo dudo mucho, porque hay países europeos, en particular Francia, que son muy proteccionistas también, porque esto también hay que hablarlo. Entonces, yo la veo difícil por ese lado. Otros mercados se pueden abrir, Uruguay se puede diversificar, quizás sea la hora de diversificarse un poco más, pero como digo, el mercado de Estados Unidos es un mercado importante, es nuestro tercer socio comercial y no es poca cosa. Por el otro lado, he escuchado a algunos voceros del gobierno, en particular del Ministerio de Economía y Finanzas, que hablaron en un principio, ahora ya no se ha dicho esto, pero hablaron en un principio de plegarse a Brasil, dicen que inclusive le habían hecho esa propuesta de cuando, ¿te acordás cuando Lula amenazó? Porque el Congreso incluso aprobó una ley para aprobar aranceles retaliatorios al otro día de que algunos voceros del Ministerio de Educación, de Economía y Finanzas dijeron ir en una negociación conjunta con el mercado. Yo creo que es una mala idea, porque Brasil es una potencia, tiene sus propios intereses, tiene el tema del acero. Y está, y Uruguay, imagínate, si a China no le sirve una guerra comercial con Estados Unidos, a Brasil menos, y a Uruguay, ¿qué te cuento? Claro. Muchísimas gracias, Ricardo. Seguramente vamos a seguir en este ciclo con este tema y seguramente no vamos a estar exentos de sorpresas por el lado de Estados Unidos y Trump. Todos los días una sorpresa nueva, vamos a ver qué pasa ahora al mediodía. A ustedes muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a nuestros anunciantes y bueno, y esperemos que la semana que viene tengamos a Gabriel de nuevo timoneando la cuestión. ¿Cómo no? Que pasen lindo. Este programa fue una presentación de